se casó con el hombre perfecto, pero lo que jamás imaginó fue enamorarse perdidamente del hermano de su esposo. Una noche cambió todo, un beso prohibido. Y ahora, los tres están atrapados en un juego mortal de deseo, culpa y traición. ¿Qué harías si el amor de tu vida es también tu peor error? ¿Qué harías si el amor de tu vida es también tu peor error? Si te gustan las historias intensas, llenas de pasión, secretos y drama familiar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir creando cada historia con el corazón. Julieta aún recordaba con nitidez el día en que conoció a Carlos. Fue en una gala benéfica organizada por la fundación para la que trabajaba como voluntaria. Él era elegante, discreto, de sonrisa cálida y mirada serena. Hablaba con palabras medidas, siempre atento a escuchar más que a imponer su voz. Un hombre hecho y derecho, con valores firmes y un corazón generoso. Desde el primer momento, Julieta sintió que con él podía construir algo sólido. Su relación fue un camino, sin sobresaltos, lleno de respeto mutuo, gestos de cariño cotidianos y una armonía que muchas personas envidiarían. Al cabo de un año, se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares. Fue ahí, entre abrazos y brindis, donde Julieta cruzó por primera vez los ojos con Gabriel, el hermano menor de Carlos. Bastó un instante para que algo en su interior se estremeciera. Él no se parecía en nada a Carlos. Donde Carlos era calma, Gabriel era caos. Donde uno era certeza, el otro era una pregunta sin respuesta. Gabriel llegó tarde al casamiento, con el nudo de la corbata torcido y una sonrisa arrogante en los labios. Nadie pareció sorprendido por su actitud, como si ya todos conocieran de sobra su espíritu indomable. Cuando estrechó la mano de Julieta, sus dedos la rozaron apenas, pero ella sintió una corriente helada subirle por la nuca. No fue el tacto, fue la forma en que la miró, directo, sin filtros, como si pudiera ver más allá de la piel. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, Julieta supo que aquel hombre era peligro. Durante el resto de la noche, intentó evitarlo, concentrarse en su marido, en las fotos, en el vals. Pero aun cuando Gabriel no estaba en su campo visual, lo sentía presente. Y lo peor era que él parecía saberlo. La seguía con la mirada, siempre desde la distancia, como un lobo midiendo a su presa. Aquella noche, Julieta pensó que tal vez solo estaba sugestionada, que era el estrés del día, el cansancio, la emoción acumulada. Sin embargo, algo dentro de ella ya había comenzado a agrietarse. Los meses pasaron. Julieta y Carlos comenzaron su vida de casados con la tranquilidad de una rutina bien organizada. Él salía temprano al trabajo. Ella organizaba su propio horario como traductora freelance desde casa. Se veían todas las noches, cenaban juntos, hablaban de sus planes, de sus sueños. Los fines de semana eran para las caminatas por el parque, las visitas a los padres de Carlos, las películas en el sofá. Era una vida buena, estable, predecible. Pero cada vez que Gabriel aparecía, en una cena familiar, en una fiesta improvisada, en un asado de domingo, todo el equilibrio de Julieta se desmoronaba. Gabriel no hacía nada explícito, y sin embargo, todo en él era una provocación. Se sentaba demasiado cerca, sus comentarios tenían una doble intención apenas disimulada, y su risa, Dios, su risa, era descarada, vibrante, y la hacía sentir viva de una forma que detestaba admitir. A veces Julieta se sorprendía esperando esos encuentros, imaginando su perfume, repasando mentalmente qué ropa usaría si sabía que él estaría. La culpa la devoraba después, pero el deseo era más fuerte. Una tarde, mientras Carlos trabajaba hasta tarde en una reunión importante, Gabriel pasó por la casa sin avisar. Traía una caja con discos de vinilo que, según él, quería devolver a su hermano. Julieta abrió la puerta con el ceño fruncido,
sorprendida y molesta. Pero él la saludó con esa sonrisa suya que mezclaba burla y ternura. ¿Puedo pasar un minuto? No muerdo, a menos que me lo pidan, dijo, y Julieta sintió que sus mejillas ardían. Intentó mantener la distancia, ser cortante y educada, pero cuando puso un disco en el tocadiscos del salón y la música llenó el aire, algo cambió. Gabriel se acercó sin invadir, con ese aire de seguridad tan suyo, y le ofreció la mano. ¿Bailas? Ella quiso negarse, quiso gritarle que se fuera, que no podía hacer eso. Pero su cuerpo se movió antes que su mente. Se encontraron en el centro del salón, y mientras giraban lentamente al compás de la melodía, Julieta sintió que su mundo se comprimía en ese momento. El calor del cuerpo de Gabriel, la firmeza de sus manos, la forma en que la miraba. No era correcto, pero era real. Cuando la canción terminó, hubo un segundo de silencio que pesó como plomo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones mezcladas. Gabriel no hizo nada, solo la miró, como si estuviera esperando que ella diera el siguiente paso. Y fue ella quien lo hizo. Fue un instante de locura, un impulso imposible de frenar. Sus labios se encontraron, y el beso fue urgente, hambriento, como si ambos hubieran estado conteniéndose por demasiado tiempo. El corazón de Julieta latía desbocado, y sus dedos se aferraron a la camisa de él con una desesperación que no reconocía en sí misma. Gabriel la apretó contra su cuerpo, y el mundo desapareció. No había esposo, no había normas, no había futuro. Solo estaban ellos dos y el abismo que habían decidido cruzar. Cuando se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Julieta temblaba, no solo de culpa, sino de deseo. Gabriel la miró con una mezcla de satisfacción y tristeza. Esto no fue un error, Julieta. Lo sabes tan bien como yo. Esa noche, Julieta no pudo dormir. Se duchó varias veces, intentando borrar el rastro de Gabriel de su piel, de su boca, de su mente. Pero era inútil. Cerraba los ojos y lo veía, lo sentía, lo deseaba. La culpa la estrangulaba, pero el recuerdo del beso era una llama imposible de apagar. Cuando Carlos llegó, le sonrió como siempre, la abrazó como cada día, y ella sintió que se partía en 1000 pedazos. No podía contarle, no podía romper su mundo. Al día siguiente, Gabriel le escribió un mensaje breve. No me arrepiento, pero no te obligaré a nada. Julieta no respondió. Lo borró al instante, temiendo que Carlos pudiera verlo, pero leyó esas palabras una y otra vez en su cabeza. En los días siguientes, evitó a Gabriel con todas sus fuerzas. Canceló reuniones familiares, inventó excusas, se encerró en casa. Pero lo extrañaba. Extrañaba esa parte de sí misma que solo él despertaba. Esa Julieta que no era solo la esposa ejemplar, sino una mujer viva, deseante, contradictoria. Un sábado por la mañana, mientras Carlos salía al supermercado, Gabriel apareció nuevamente. Esta vez no traía discos ni excusas. Solo se quedó parado frente a la puerta, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería verte. Julieta sintió que las defensas se le desmoronaban una vez más. Lo dejó entrar. No hablaron. Solo se miraron durante largos minutos, como si cada silencio gritara lo que sus bocas no se atrevían a decir. Él se acercó con cautela, sin tocarla, pero con los ojos llenos de un deseo contenido que la quemaba. Julieta quiso decirle que se fuera, pero no pudo. Lo deseaba. Lo odiaba por eso, pero lo deseaba con cada fibra de su ser. Gabriel se detuvo a un paso de ella y le susurró al oído, «Dime que no me quieres y me voy». Julieta cerró los ojos. Lo intentó, pero no pudo mentir, y ese fue el comienzo del fin. El día que siguió a la visita de Gabriel fue una tormenta silenciosa en la mente de Julieta.
Cada paso que daba dentro de la casa era un eco de decisiones que no se atrevía a nombrar. En la cocina, aún podía ver la taza que Gabriel había tocado. En el sofá, el hueco que su cuerpo había dejado cuando se marchó sin besarla. Porque no se besaron aquella vez, aunque el deseo estuvo latiendo en el aire con fuerza brutal. Gabriel había mantenido la promesa de no tocarla si ella no se lo permitía, pero la tensión entre ellos fue tan intensa que Julieta sintió que le faltaba el aire. Cuando Carlos volvió del supermercado, cargado de bolsas y sonriendo como siempre, Julieta lo ayudó a guardar todo en silencio, evitando su mirada. No podía dejar de pensar en la frase de Gabriel: «Dime que no me quieres y me voy». No se lo había dicho. Había callado, y ese silencio la perseguía como un fantasma. Durante la cena, Carlos habló de una oportunidad de ascenso en la empresa, de posibles viajes a otra ciudad. Ella apenas respondió. Sentía que vivía dos vidas, la de la esposa perfecta que lo escuchaba con atención, y la de la mujer que, en su interior, gritaba por un hombre que no era suyo. Cuando él le acarició la mano, Julieta sintió un escalofrío de culpa tan hondo que tuvo que fingir una migraña para evitar el contacto. En los días siguientes, Julieta intentó restablecer la rutina. Se volcó al trabajo, a los libros, al orden obsesivo de la casa. Cualquier cosa que le evitara pensar, recordar, desear. Gabriel no volvió a buscarla, y eso la desesperaba tanto como la aliviaba. Pero bastaba que sonara el timbre o que viera una notificación en el celular para que su cuerpo entero se tensara, esperando, temiendo, deseando. Comenzó a tener sueños con él, sueños vívidos, sensuales, donde sus cuerpos se fundían con una pasión arrebatadora. Se despertaba sudando, jadeando, sintiendo aún el peso de sus caricias imaginadas. La frustración la devoraba. Quería odiarlo. Quería borrarlo de su mente. Pero cada intento era inútil. El deseo por Gabriel no era algo que pudiera controlar. Era una marea subterránea, una fuerza que crecía con cada día de represión. Una tarde, mientras paseaba sola por el centro, lo vio a lo lejos, sentado en una cafetería. Estaba con una mujer. Rubia, elegante, reía con él de forma natural. Julieta se quedó helada. Sintió una punzada aguda de celos que no se atrevió a reconocer. ¿Qué derecho tenía a sentirse así? Era la esposa de su hermano. No tenía ningún lugar en la vida de Gabriel. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo le gritaba que lo quería solo para ella. Volvió a casa hecha un torbellino. Y esa noche, cuando Carlos intentó hacer el amor con ella, Julieta fingió dormir. La tensión se volvió insoportable. Carlos notaba que algo en Julieta había cambiado. Ya no sonreía igual, evitaba el contacto físico, y a veces se perdía en pensamientos oscuros. Le preguntó si estaba bien, si había algo que le preocupara, pero ella siempre respondía con evasivas. «Solo estoy cansada, amor. Es una etapa. Pasará». Carlos, confiado en la estabilidad de su matrimonio, le creyó. Pero dentro de Julieta, la tormenta crecía, hasta que un día, lo inevitable ocurrió. Fue durante una cena familiar en casa de los padres de Carlos. Gabriel estaba allí, por supuesto, impecable como nunca, con una camisa oscura que le realzaba los ojos y una actitud más contenida de lo habitual. Pero bastó un cruce de miradas para que Julieta supiera que él también estaba ardiendo por dentro. Durante la sobremesa, cuando todos se dispersaron entre la cocina y el jardín, Julieta fue al baño. Al salir, Gabriel estaba en el pasillo. No hablaron. Él solo la tomó de la mano y la arrastró suavemente hasta el cuarto de huéspedes, donde cerró la puerta tras ellos. El mundo se detuvo. No hubo palabras, solo respiraciones agitadas y miradas que gritaban todo lo que el silencio ocultaba. Se besaron con furia, como si el tiempo perdido necesitara ser recuperado en ese instante. Julieta sintió que su cuerpo cobraba vida por completo.
Lo deseaba como nunca había deseado nada. Y por primera vez, no se resistió. La intensidad de lo que sucedió en esa habitación fue un antes y un después. No fue solo sexo, fue una explosión de todo lo reprimido, una entrega total y sin máscaras. Gabriel la hizo sentir deseada, viva, amada incluso. Cuando terminó, ella lloró. No por arrepentimiento, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Gabriel la abrazó en silencio y Julieta quiso quedarse allí para siempre. Pero no podían. Se vistieron con rapidez. Salieron por separado y fingieron que nada había pasado. Nadie sospechó. Pero Julieta ya no era la misma. Cuando volvió a casa con Carlos esa noche, su corazón estaba dividido. Una parte quería aferrarse a lo conocido, a lo seguro, pero la otra ardía por seguir cayendo en los brazos de su cuñado, y esa parte comenzaba a ganar. Desde aquella noche, en la habitación de huéspedes, Julieta ya no pudo fingir normalidad, ni siquiera ante sí misma. Había cruzado una línea invisible que durante meses se había prometido no pisar, y aunque el remordimiento la atacaba con fiereza, su cuerpo y su mente suplicaban por repetirlo. La dualidad que vivía se volvió más cruel con cada día que pasaba. Por un lado, Carlos seguía siendo ese esposo amoroso y confiado que jamás imaginaba lo que ocurría a sus espaldas. La trataba con una dulzura que la hacía sentir despreciable. La cuidaba como si fuera el tesoro más valioso de su vida. Le hablaba de tener hijos, de comprar una casa más grande, de vacaciones en el sur. Por otro lado estaba Gabriel, el dueño de sus pensamientos más oscuros, el hombre que la había hecho sentir un fuego incontrolable, que la desnudaba con la mirada cada vez que se encontraban en silencio, en medio de una reunión familiar, o en cualquier lugar donde la tensión sexual entre ellos era tan espesa que costaba respirar. El juego se volvió más peligroso. Se buscaban en los rincones, se rozaban los dedos disimuladamente bajo la mesa, se enviaban mensajes cifrados que solo ellos comprendían. Julieta vivía al borde del abismo, en una mezcla insoportable de placer y miedo. Miedo a ser descubierta, miedo a destruir a Carlos, miedo a perder a Gabriel. Y sin embargo, no podía detenerse. Algo más fuerte que la razón la arrastraba a sus brazos una y otra vez. Un día, mientras Carlos estaba de viaje por trabajo, Gabriel fue a buscarla sin previo aviso. Apenas lo vio en la puerta, Julieta sintió el cuerpo traicionarla. No discutieron, no se resistieron. Lo llevaron directamente al cuarto, donde se amaron como si el mundo fuera a terminar. Fue diferente a las veces anteriores. Esta vez no hubo prisa ni vergüenza. Fue lento, profundo, íntimo. Gabriel la miraba como si ella fuera lo único importante en su universo, y Julieta sintió que por fin era verdaderamente ella, sin máscaras, sin deberes, sin culpas. Después del acto, se quedaron desnudos entre las sábanas, acariciándose en silencio, hablándose con miradas. Gabriel le dijo que no podía seguir ocultando lo que sentía. No puedo fingir que no te amo, Julieta. Ya no puedo más. Me estás volviendo loco. Ella lo miró, con el corazón en la garganta. Nadie le había dicho jamás algo así. Ni siquiera Carlos, con todo su amor sincero. Pero el te amo de Gabriel venía desde otro lugar, desde una pasión que la consumía entera. Sin embargo, en lugar de contestar, Julieta se levantó y comenzó a vestirse en silencio. No podía escucharlo. No podía permitir que las palabras hicieran más reales los pecados que ya no podían ocultar. Gabriel comprendió y no insistió. Pero antes de marcharse, la miró con una tristeza desgarradora. «Esto no va a terminar bien», murmuró. Y Julieta sintió un nudo en el pecho que no la abandonaría durante días. Aquel fin de semana, Carlos volvió más cariñoso que nunca. Le trajo flores, le contó con entusiasmo los resultados de su reunión de negocios e incluso le propuso una escapada romántica. «Nos vendría bien desconectarnos un poco. Siento que estás distante, amor», le dijo mientras acariciaba su rostro.
Julieta apenas pudo sostenerle la mirada. Asintió, sonrió, se esforzó por parecer entusiasmada. Aceptó el viaje como quien acepta una tregua con su conciencia. Durante la escapada, intentó convencerse de que aún podía salvar su matrimonio, que todo había sido un error pasajero, una confusión. Pero Gabriel seguía presente en su mente como una sombra ardiente. Cada caricia de Carlos le recordaba otras manos, otros labios. El viaje fue un espejismo. Volvieron a casa como habían partido, pero Julieta ya no era la misma mujer. Esa misma semana descubrió que algo no estaba bien con su cuerpo. Se sentía fatigada, con náuseas y una sensibilidad extraña en el pecho. Al principio pensó que era el estrés, pero luego de unos días comenzó a sospechar. Compró una prueba de embarazo a escondidas, temblando. La hizo sola, encerrada en el baño, con el corazón latiendo como un tambor en los oídos. El resultado fue positivo. Julieta se quedó paralizada frente al espejo, la prueba en mano, con lágrimas cayéndole por las mejillas, y entonces el verdadero pánico se apoderó de ella. No sabía quién era el padre. El tiempo entre su última noche con Gabriel y la escapada con Carlos era tan cercano que era imposible saberlo con certeza. La idea la devastó, no solo por el escándalo que implicaría si salía a la luz, sino porque ahora llevaba dentro de sí una vida que podría pertenecer a cualquiera de los dos hermanos. La ironía cruel del destino no le dio respiro. Durante días no habló con nadie. Se encerró en casa, inventó un resfriado para evitar compromisos. Carlos estaba preocupado. Insistía en llevarla al médico, en cuidarla, pero ella no podía con la culpa. Finalmente, cuando no soportó más la carga, buscó a Gabriel. Le pidió que se encontraran en el parque donde solían caminar todos los domingos cuando aún eran solo cuñados distantes. Él llegó con el rostro serio, como si ya supiera que algo importante estaba por ser dicho. Julieta le entregó la prueba sin decir palabra. Gabriel la miró, la leyó, y su expresión se quebró. No preguntó si era suyo. Solo se acercó, la tomó del rostro y la besó con una mezcla de desesperación y ternura. Sea mío o no, no voy a dejarte sola, susurró. Julieta, por primera vez, se permitió llorar en sus brazos, porque sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno disfrazado de calma. Julieta vivía en un estado constante de alerta emocional, como si cualquier palabra dicha en el momento equivocado pudiera hacer que todo su mundo se viniera abajo. Decidió no decirle nada a Carlos por el momento. Le aterraba ver su reacción, destruirlo con una verdad tan impura, tan traicionera. Gabriel, por su parte, la buscaba con más cautela. No insistía, pero siempre estaba cerca, pendiente de ella. Había una ternura nueva en su manera de mirarla, una contención silenciosa que contrastaba con el deseo feroz que antes dominaba cada encuentro entre ellos. Una tarde, mientras Carlos dormía una siesta en el sofá después de un día agotador de trabajo, Julieta fue al baño y miró su reflejo en el espejo durante largos minutos. Ya no se reconocía. ¿En qué momento se había convertido en esta mujer que mentía cada día, que ocultaba secretos tan oscuros, que deseaba lo prohibido con tanta intensidad? Se tocó el vientre con manos temblorosas. Allí, en silencio, una vida crecía dentro de ella. ¿Qué tipo de madre sería si no tenía el valor de afrontar la verdad? ¿Qué derecho tenía a traer un hijo al mundo en medio de una mentira tan grande? Una noche, mientras cenaban en familia en casa de los padres de Carlos, todo se tambaleó. Gabriel estaba allí, por supuesto, y sus ojos se cruzaron varias veces durante la velada. Julieta trató de evitarlo, de concentrarse en su plato, en las conversaciones triviales, en la risa de su suegra. Pero bastó un comentario al pasar, una insinuación de uno de los primos sobre lo unidos que eran los hermanos,
para que Carlos hiciera una broma sobre cómo Gabriel había cambiado últimamente. Incluso parecía más responsable. Todos rieron, menos Julieta. Sintió que le faltaba el aire. Su rostro se puso pálido y pidió permiso para ir al baño. Gabriel la siguió con la excusa de buscar una botella de vino. Se encontraron en el pasillo, como tantas otras veces. Pero esta vez no hubo besos ni caricias, solo una conversación urgente en susurros. «Tenemos que detener esto antes de que todo se derrumbe», dijo Julieta con voz quebrada. Gabriel la miró con rabia contenida. «¿Quieres que desaparezca? ¿Eso te haría sentir mejor? Porque si me lo pides, lo haré, pero no voy a dejarte sola con esto». Julieta no supo qué responder. Sentía que cualquier decisión que tomara destrozaría a alguien. Y en medio de ese caos, lo que más le dolía era saber que, pasara lo que pasara, alguien terminaría odiándola. Carlos, Gabriel, quizás hasta su propio hijo algún día. Días después, la situación alcanzó su punto más crítico. Carlos encontró una de las pruebas de embarazo en el fondo de la basura del baño. Julieta había sido descuidada, quizás inconscientemente, deseando que todo saliera a la luz de una vez. Esa noche, él la enfrentó con el rostro lleno de confusión. «¿Estás embarazada?», fue todo lo que dijo. Julieta sintió que el mundo se detenía. Asintió lentamente, sin poder hablar. Carlos la abrazó, emocionado, sin sospechar que esa noticia que lo llenaba de felicidad también traía consigo la semilla de su mayor desgracia. Durante los días siguientes, la ilusión de Carlos creció a pasos agigantados. Comenzó a hacer planes, a mirar cunas, a hablar con entusiasmo del nombre del bebé. Julieta lo observaba en silencio, sintiéndose una criminal cada vez que lo escuchaba soñar en voz alta. Gabriel, por su parte, se mantenía al margen, como ella le había pedido, pero en su mirada había un dolor insoportable. Un día, sin resistir más, la encontró en una cafetería donde ella solía ir a escribir. Se sentó frente a ella, la miró fijamente y le dijo: «Si ese hijo es mío, quiero saberlo. No quiero que crezca sin conocerme». Julieta lo miró con lágrimas en los ojos. «Ni siquiera yo lo sé. Y eso es lo peor». Gabriel apretó los labios conteniéndose. «Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero no me borres de tu vida, Julieta. No me condenes a vivir sabiendo que te amo y que jamás podré estar contigo». Lo que siguió fue una caída libre. Julieta, desesperada, buscó a una ginecóloga de confianza para hacer una ecografía y pedir una estimación precisa de las fechas. Necesitaba saber, aunque el resultado pudiera destrozarla. Durante la consulta, mientras escuchaba por primera vez el latido del corazón de su bebé, no pudo evitar romper en llanto. La médica la miró con ternura, creyendo que lloraba de emoción. Pero era culpa, era miedo, era todo junto. Días más tarde, con el informe en mano, Julieta se sentó en la cocina con Gabriel. Se lo entregó en silencio. Él lo leyó y comprendió. Las fechas coincidían más con su encuentro que con la escapada con Carlos. El hijo era suyo. La verdad los golpeó a ambos con fuerza. Gabriel no dijo nada al principio. Solo se levantó y caminó hasta la ventana, con las manos en los bolsillos, respirando hondo. Luego volvió hacia ella, más serio que nunca. «Tienes que decírselo». Julieta negó con la cabeza, aterrada. «No puedo. Lo mataría. ¿Y si lo pierde todo? Si los pierde a los dos». Gabriel se inclinó frente a ella y le tomó las manos. «Entonces lo estamos matando de otro modo. Julieta, ya no hay forma de seguir con esta mentira». Y en 1967, ese instante, Julieta supo que el momento había llegado. Ya no podía ocultarse. Lo que venía sería devastador, pero era necesario, porque toda verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Julieta pasó la noche sin dormir, caminando descalza por el piso frío del apartamento, mientras su mente se debatía entre la cobardía y el coraje. Cada vez que imaginaba el rostro de Carlos al escuchar la verdad,
Sentía una punzada en el pecho tan fuerte que pensaba que iba a desfallecer. Se repetía una y otra vez que merecía el castigo, que no había justificación para lo que había hecho, pero también sabía que no podía seguir con esa doble vida. El hijo que crecía dentro de ella no debía cargar con la culpa de sus decisiones. Esa mañana preparó el desayuno como de costumbre, pero cuando Carlos se sentó frente a ella y le sonrió con ternura, su estómago se revolvió. Lo observó durante varios minutos, grabando cada línea de su rostro, cada pequeño gesto, como si fuera la última vez que compartirían algo así. Finalmente, sin mirar sus ojos, le pidió que terminara de desayunar y que después necesitaban hablar. Carlos frunció el ceño preocupado. Lo llevó al sofá, se sentaron uno frente al otro. Julieta tenía las manos heladas, temblorosas. Respiró hondo y entonces lo dijo, con una voz que no parecía suya. Carlos, no sé si el hijo que espero es tuyo. El silencio que siguió fue tan espeso que la hizo desear desaparecer. Carlos la miró sin entender al principio. Luego, su expresión cambió. El dolor, la incredulidad, la rabia comenzaron a dibujarse en su rostro como un torbellino sin control. Carlos se levantó de golpe. Caminó en círculos, se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo que no sabes si es mío?, preguntó con una voz rota, apenas contenida. Julieta intentó explicar, pero sus palabras salían atropelladas, incompletas. Le confesó que había tenido un desliz, que había sido algo que jamás planeó, pero que ocurrió. No mencionó el nombre de Gabriel de inmediato, quizás en un intento inútil de protegerlo. Carlos, sin embargo, no era tonto. Su mente encajó las piezas demasiado rápido. ¿Fue Gabriel?, preguntó con una mezcla de furia y asco. Ella no respondió, y su silencio fue la peor confirmación. Carlos lanzó un grito que hizo temblar las paredes. Golpeó la mesa con tanta fuerza que una taza cayó y se rompió. Julieta se encogió, pero no lloró. No tenía derecho. Carlos la acusó de traición, de destruir su familia, de romperle el corazón. «Era mi hermano, Julieta, mi propio hermano», gritó con los ojos enrojecidos, las venas del cuello marcadas. Luego se quedó quieto, como paralizado por el peso de lo que acababa de descubrir. Se acercó a ella, le tomó el rostro entre las manos, no con ternura, sino con desesperación. «¿Lo amas?», preguntó. Julieta quiso decir que no, que todo había sido un error, pero no pudo mentir más. Asintió, con los ojos húmedos, derrotada. Carlos retrocedió como si le hubieran dado una puñalada. No dijo nada más. Salió de la casa dando un portazo que resonó como una sentencia final. Durante 3 días, Julieta no supo nada de Carlos. Intentó llamarlo, le dejó mensajes, pero él no respondió. Gabriel apareció en su casa al tercer día, sabiendo ya que su hermano conocía la verdad. Julieta estaba sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de papeles arrugados y lágrimas secas. Cuando lo vio, sintió una mezcla de alivio y angustia. Gabriel se arrodilló frente a ella, le acarició el rostro con una ternura que la rompió aún más. «¿Te hizo daño?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Se fue y no sé si va a volver». Gabriel la abrazó sin decir más, como si entendiera que el daño ya estaba hecho y que no había palabras suficientes para repararlo. Pasaron la noche juntos, en silencio. No hicieron el amor, no hablaron de amor, solo se acompañaron en el dolor. Al día siguiente, Carlos apareció. Golpeó la puerta con fuerza. Julieta abrió temblando. Carlos entró, no saludó, no miró a Gabriel. Fue directo al punto. «Me voy. No puedo seguir aquí. Pero el hijo que llevas va a tener un padre. Sea mío o no, no es su culpa. Me haré cargo. A la distancia. No quiero verte más. Y tú», dijo dirigiéndose a Gabriel, «ya no eres mi hermano». Su voz no tembló. Fue firme, como un muro que se levanta tras una guerra.
Gabriel intentó hablar, pero Carlos lo detuvo con una mano alzada. No hay nada que puedas decirme. Ya lo perdiste todo. Y sin más, se fue. La casa quedó en un silencio sepulcral. Julieta se desplomó en el sofá, temblando. Gabriel se sentó a su lado, pero no dijo nada. Sabía que lo que acababa de pasar era el principio de muchas rupturas. El escándalo no tardó en estallar. La noticia se esparció entre la familia como pólvora. Los padres de Carlos se sintieron humillados, devastados. Las cenas familiares desaparecieron. Nadie quería hablar con Gabriel. Julieta fue condenada al aislamiento social. Sus amigas le dieron la espalda, algunas con gestos sutiles, otras con desprecio abierto. Solo quedaban ellos dos. Y el hijo que estaba por llegar. Pasaron los meses como náufragos aferrados el uno al otro, rodeados de ruinas. Gabriel intentaba sonreír, hacerla reír, cuidar de ella como podía. Pero Julieta no podía evitar sentirse culpable cada vez que lo miraba. Había elegido el amor, sí, pero ¿a qué costo? Cuando nació su hijo, un varón de ojos oscuros y manos pequeñas, Julieta lo sostuvo entre brazos con lágrimas de dolor y esperanza. Lo miró a los ojos y juró que haría todo por protegerlo. Gabriel lloró en silencio. Lo nombraron Lucas. Y aunque el mundo que los rodeaba había colapsado, aquel bebé les recordaba que incluso entre los escombros aún podía brotar vida. Los primeros meses con Lucas fueron una mezcla abrumadora de amor absoluto y devastadora incertidumbre. Julieta dedicó cada minuto a su hijo, intentando protegerlo no solo del mundo exterior, sino de las heridas que ella misma había contribuido a abrir. Las noches eran largas, entre el llanto del bebé y los pensamientos que no le daban tregua. A veces, mientras lo alimentaba en silencio, las lágrimas le caían por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza por su hijo, eran por todo lo demás, por lo que había perdido, por las familias destrozadas, por Carlos, por sí misma. Gabriel hacía todo lo posible por ser un padre presente y un compañero firme. Se encargaba de las compras, cocinaba, limpiaba, y en cada gesto se notaba el esfuerzo por mantener a flote aquella pequeña burbuja de estabilidad que habían construido con los restos de una vida anterior. Pero, aunque Julieta lo apreciaba, algo dentro de ella seguía bloqueado. No lograba entregarse por completo a él. A veces, lo miraba con culpa, otras veces con rabia, y en los días más oscuros, deseaba retroceder el tiempo. No para deshacer a Lucas, nunca, sino para evitar todo el dolor que había causado. Se sentía atrapada entre la mujer que había elegido amar sin reservas y la que ahora debía enfrentar todas las consecuencias de ese amor. Gabriel notaba el cambio. Intentaba no presionarla, pero su frustración crecía. Él había apostado todo por estar con Julieta. Había traicionado el lazo más sagrado que tenía, y aunque nunca la culpó del todo, también sentía que estaba pagando un precio demasiado alto. Cada vez que la veía alejarse emocionalmente, se preguntaba si había sido un error. No por Lucas, a quien amaba con una devoción feroz, sino por la historia que construía con Julieta. Las discusiones comenzaron a surgir en la rutina diaria. Eran pequeñas al principio, sobre el horario de dormir del bebé, sobre quién debía hacer las compras, sobre dinero, pero pronto se volvieron más intensas, más hirientes. «No me mires así, como si todo esto fuera culpa mía», le dijo Julieta una noche, harta de su silencio. «Yo también perdí cosas, Gabriel. Perdí a mi esposo, a mi familia, a mis amigas. No eres el único que lo dio todo». Él respondió con voz contenida. «Pero yo te elegí, y tú no sé, si me quieres o solo te quedaste porque no tienes a dónde más ir». Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillas. Julieta no respondió. Lo miró con los ojos enrojecidos y se encerró en el cuarto, abrazando a Lucas como si fuera su única tabla de salvación. Aquel día fue un punto de inflexión. Ambos sabían que estaban al borde del colapso,
Pasaron semanas sin hablar de lo sucedido. Mantenían una convivencia funcional por el bien del niño, pero la distancia emocional era innegable. Julieta se refugiaba en Lucas y Gabriel pasaba más tiempo fuera de casa, aceptando cualquier trabajo que le ofrecieran. Necesitaba aire. Necesitaba entender qué quedaba de ellos después de tanto dolor. Fue entonces cuando Julieta recibió una carta. Era de Carlos. Breve, directa. Decía que había iniciado los trámites de divorcio oficialmente. No pedía explicaciones, no ofrecía disculpas. Solo declaraba su decisión de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Al leerla, Julieta sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era el final de algo que ya estaba roto, pero también era la certeza de que no habría retorno. Se sentó con la carta en la mano durante horas, sin moverse. Cuando Gabriel llegó, la encontró así. Ella le mostró la hoja sin decir nada. Él la leyó y no reaccionó. Solo se sentó junto a ella y le tomó la mano. Permanecieron así, en silencio. Aquel gesto simple marcó una tregua. No era perdón, no era promesa, era una pausa. Al día siguiente, Gabriel preparó el desayuno y le dejó una nota sobre la mesa. Podemos intentarlo. Si tú todavía quieres. Julieta guardó la nota en un cajón. No respondió enseguida. Necesitaba tiempo. Tiempo para reencontrarse, para perdonarse, para volver a amar sin miedo. Fue el nacimiento de Lucas lo que comenzó a reconfigurar lentamente las piezas rotas. Aunque la relación con Gabriel estaba fragmentada, el amor por su hijo los mantenía unidos de una forma que ni siquiera ellos comprendían del todo. Comenzaron a asistir juntos a terapias de pareja, por sugerencia de la pediatra que notó el desgaste emocional en ambos. Al principio fue incómodo, casi insoportable, hablar en voz alta de todo lo que habían hecho, de las decisiones que los llevaron hasta allí, de los sentimientos no resueltos, pero poco a poco, con cada sesión, con cada palabra dicha sin filtros, comenzaron a sanar. Gabriel confesó que vivía con el miedo constante de no ser suficiente para Julieta. Y ella, por su parte, reconoció que aún no había logrado perdonarse por lo que había hecho. Hablar, llorar, reconstruir, paso a paso. Algunos días eran mejores que otros, a veces reían juntos, a veces dormían en cuartos separados, pero Lucas crecía feliz, amado, protegido, y eso, de alguna manera, les daba fuerza. Porque aunque el mundo los había condenado, aunque los lazos familiares seguían rotos y el pasado no podía borrarse, allí, en medio de todo, había una pequeña vida que simbolizaba algo más grande. La posibilidad de un nuevo comienzo. No perfecto, pero real. Habían pasado ya 2 años desde el día en que Julieta le confesó a Carlos la verdad. 2 años desde que su mundo se quebró en 1000 pedazos y desde que empezó a reconstruir, desde las ruinas, algo nuevo con Gabriel. No fue fácil. No hubo redención inmediata, ni perdón automático. Fue un proceso largo, de aceptar heridas, de ver cicatrices aún abiertas, de mirar al otro no como un refugio perfecto, sino como un ser humano roto, igual de asustado. Lucas ya caminaba, balbuceaba palabras, reía con esa inocencia que desarma cualquier sombra. Se había convertido en el centro del universo de ambos, un sol alrededor del cual orbitaban 2 adultos que aprendían lentamente a respirar de nuevo. Gabriel se había estabilizado profesionalmente. Abría un pequeño taller de carpintería con ayuda de un amigo y dedicaba sus tardes a recoger a Lucas de la guardería. Julieta retomó su trabajo como traductora, y aunque aún mantenía cierta distancia de la vida social, comenzó a reencontrarse consigo misma. Las sesiones de terapia, las conversaciones sinceras, el compromiso de no evadir más, los habían acercado de formas nuevas. No como antes, cuando todo era pasión desbordada y culpa. Ahora había ternura, cuidado y, sobre todo, una voluntad de amar con conciencia. Sin embargo, las heridas no desaparecían del todo. De vez en cuando, un comentario,
Un recuerdo, una canción bastaban para encender el malestar. Había días en que Julieta despertaba sobresaltada, soñando con la mirada de Carlos el día en que se enteró de la verdad. Días en que Gabriel la encontraba en el baño, llorando en silencio. Y aunque ya no hablaban de él con frecuencia, Carlos seguía siendo una presencia latente en sus vidas. Nadie en la familia había retomado el contacto. Los padres de ambos seguían sin querer verlos. A veces, Julieta se preguntaba si Lucas alguna vez preguntaría por qué no veía a su otro tío. ¿Por qué no existían primos, ni abuelos, ni navidades familiares? La soledad familiar dolía. Y aunque Gabriel aseguraba que podían formar su propia versión de familia, Julieta sabía que una parte de su historia estaría siempre marcada por ese vacío. Aún así, aprendieron a encontrar pequeños momentos de felicidad en medio de la melancolía. Salían al parque, hacían picnics improvisados en el jardín, veían películas en las noches de lluvia con Lucas dormido entre ellos. Y esos instantes, fugaces pero intensos, eran como respiraciones profundas después de una larga asfixia. Era en esos momentos cuando Julieta creía que quizás, después de todo, estaban encontrando su lugar en el mundo. Una tarde, mientras organizaban una caja con objetos viejos, Gabriel encontró una foto de cuando eran niños. Él y Carlos, juntos en la playa, abrazados, riendo sin saber nada del futuro que los esperaba. Julieta lo observó quedarse en silencio, sosteniendo la imagen como si pesara toneladas. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Gabriel la miró con ojos cristalinos. «No pasa un día sin que lo extrañe», murmuró. «Y sé que no me va a perdonar jamás. Lo entiendo. Yo tampoco. Me perdonaría». Julieta le acarició el rostro, con ternura, con tristeza compartida. «Lo sé, Gabriel. Pero eso no te hace un mal hombre. Solo humano». No dijeron nada más. Esa noche, Gabriel le pidió que durmiera con él. No por deseo carnal, sino por necesidad emocional. Se abrazaron bajo las cobijas como si fueran dos náufragos que se aferran uno al otro para no hundirse. Y en medio de la oscuridad, Julieta susurró algo que no decía desde hacía mucho tiempo. «Te amo». Gabriel se quedó quieto. Luego, le respondió con un beso en la frente y un «yo también», cargado de todo el amor, el dolor y la esperanza acumulados. Fue un momento de luz en medio de tanto gris, y aunque sabían que el camino seguiría lleno de desafíos, también sabían que no lo recorrerían solos. Poco tiempo después, ocurrió algo inesperado. Recibieron una carta certificada. Venía del abogado de Carlos. En ella, explicaba que, tras mucho pensarlo, había decidido permitir que Lucas tuviera su apellido. No exigía visitas ni derechos. No pedía nada a cambio. Solo deseaba que el niño creciera sabiendo que, aunque no lo criaría, no sería borrado de la historia. Julieta leyó la carta con las manos temblorosas. Gabriel la tomó y la leyó también. Ninguno habló al principio. Fue Julieta quien rompió el silencio. Es su forma de hacer las paces, a su manera. Gabriel asintió con un nudo en la garganta. Aquel gesto, aunque mínimo, significaba mucho. No era perdón, pero sí una puerta entreabierta, una rendija de luz en un muro de sombra. Esa noche, al acostar a Lucas, Julieta le dio un beso en la frente y le susurró. «Tienes 2 apellidos, 2 historias, y algún día cuando seas grande, te contaré todo. Pero por ahora, solo quiero que seas feliz». Gabriel, desde la puerta, la observaba con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que quizás, solo quizás, estaban empezando a escribir un nuevo capítulo que no comenzaba con una traición, sino con la posibilidad de redención. El otoño llegó con una calma inesperada. Las hojas caían como si también ellas decidieran dejar atrás el peso del pasado.
La vida de Julieta, Gabriel y Lucas comenzaba a adquirir un ritmo sereno, sin grandes sobresaltos, pero tampoco sin promesas de perfección. Había días buenos, de risas espontáneas, de desayunos lentos al sol, de juegos en el jardín donde Lucas corría con su peluche favorito, mientras sus padres lo observaban con una mezcla de ternura y asombro. Había días grises también, cuando la memoria dolía, cuando el silencio se hacía más pesado que cualquier palabra, cuando las miradas evitaban tocar ciertas heridas. Pero incluso en esos días había algo distinto. Ya no huían, ya no se escondían. Si discutían, se escuchaban. Si lloraban, no era desde la desesperación, sino desde la honestidad. Julieta se había convertido en una mujer más fuerte, más entera. Había aprendido a convivir con sus errores sin que la definieran por completo. A veces aún se preguntaba qué habría pasado si hubiese actuado diferente, pero ya no se torturaba. Sabía que no podía reescribir el pasado, solo hacerse responsable del presente. Y en su presente amaba a su hijo con una intensidad feroz y a Gabriel con una delicadeza que antes no conocía. Gabriel también había cambiado. Ya no era el hombre impulsivo que desafió todo por un amor prohibido. Era más introspectivo, más cuidadoso con sus palabras, más paciente. El taller de carpintería que había abierto comenzaba a crecer. Ganaba clientes fieles, y cada pieza que creaba llevaba consigo un poco de su historia. Construyó una cuna especial para Lucas, de madera clara y diseño sencillo, pero con detalles grabados a mano, pequeñas estrellas, letras entrelazadas y un símbolo que solo él y Julieta entendían. Cada vez que se sentaba a trabajar, sentía que estaba reparando algo dentro de sí. La confianza rota con Carlos seguía siendo una herida abierta, pero ya no lo consumía. Había comprendido que algunas pérdidas no se sanan, solo se aceptan. Nunca dejó de pensar en su hermano, pero ya no con culpa, sino con una nostalgia amarga. Le escribía cartas que nunca enviaba. Las guardaba en una caja que algún día, quizás, le entregaría a Lucas. Quería que su hijo supiera quién había sido su tío, no desde la traición, sino desde el vínculo que una vez los unió. Porque a pesar de todo, Gabriel seguía creyendo en la familia. En una versión distinta, quizás, fragmentada, compleja, pero real. Fue durante una tarde de domingo, mientras paseaban por un parque cercano, que Julieta sintió algo diferente en el aire. Lucas corría tras una mariposa, riendo con esa risa limpia que solo tienen los niños. Gabriel caminaba a su lado, sosteniéndola suavemente de la cintura. De pronto, como si el tiempo se hubiese detenido, Julieta se dio cuenta de que ya no estaba esperando la catástrofe. Durante mucho tiempo, vivió temiendo que algo sucediera, que la felicidad que intentaba construir se derrumbara como un castillo de arena. Pero en ese instante, bajo el sol cálido del atardecer y con el sonido de la risa de su hijo como música de fondo, sintió paz. Por primera vez en años, paz verdadera. Miró a Gabriel, que le sonreía sin decir nada, y supo que él también lo sentía. No necesitaban más explicaciones, ni promesas eternas. Estaban ahí, juntos, respirando, sanando, avanzando. Aquella noche, cuando Lucas se durmió temprano, Julieta preparó una cena sencilla y encendió unas velas. No era una fecha especial. No celebraban nada concreto. Pero cuando Gabriel se sentó frente a ella, ambos entendieron que sí. Celebraban la vida que habían reconstruido desde el desastre. Después de la cena, se sentaron en el sofá, con una copa de vino cada uno. Hablaban poco, pero se entendían en las pausas. Julieta apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel y después de un largo silencio le dijo: «Gracias por quedarte, incluso cuando yo no sabía si quería que te quedaras». Gabriel besó su frente con suavidad. Nunca se trató solo de quedarme. Se trató de aprender a hacerlo bien. Y entonces, entre risas, besos y miradas cómplices, comprendieron que el amor verdadero no nace del deseo urgente o del drama apasionado.
nace de los escombros, de elegir al otro todos los días, incluso cuando cuesta, de mirar las cicatrices y decir, aquí sigo. Esa noche, mientras se hacían el amor sin urgencia, sin fuego descontrolado, sino con una ternura nueva, Julieta supo que no necesitaba redención. Lo que necesitaba era seguir eligiendo, paso a paso, una vida que, aunque no fuera perfecta, era auténtica, suya, de Gabriel, de Lucas y de nadie más. Lucas crecía rápido, y su curiosidad iluminaba el hogar que Julieta y Gabriel habían construido. Aunque los días transcurrían tranquilos, las cicatrices del pasado seguían presentes en pequeños detalles. Una mirada esquiva, un silencio más largo de lo necesario. Sin embargo, seguían eligiéndose mutuamente, día tras día. Un día, Gabriel decidió llevar a Lucas al taller de carpintería. Para él, no era solo un trabajo, era un espacio de reconstrucción, un refugio. Con las pequeñas manos cubiertas de polvo de madera, Lucas reía mientras Gabriel le mostraba cómo cortar tablas y hacer grabados. Julieta los observaba a lo lejos, pensando por primera vez que, tal vez, el futuro podía ser ligero, aunque arrastrara las sombras del pasado. Quedaba mucho por arreglar. Las reuniones familiares seguían siendo un recuerdo distante, y los lazos rotos parecían imposibles de restaurar. Pero dentro de esa casa había calor, había amor. Gabriel y Julieta no tenían todas las respuestas, pero sabían que habían encontrado una paz que valía la pena cuidar. Con el tiempo, el taller de Gabriel se convirtió en un pequeño oasis para la familia. No solo era un lugar donde el trabajo se transformaba en arte, sino también en un espacio donde podían respirar lejos del ruido de los recuerdos. Lucas adoraba pasar las tardes allí, y Julieta, aunque menos frecuente, a veces se acercaba con una taza de café caliente para Gabriel. Una tarde, mientras Gabriel lijaba un nuevo proyecto y Lucas coloreaba un trozo de madera con crayones, Julieta dejó escapar una risa ligera. «Se parece a ti», comentó, observando cómo el niño ponía todo su esfuerzo en algo tan simple como dibujar líneas. Gabriel levantó la vista, con una sonrisa que escondía su emoción. «Espero que sea mejor que yo», respondió. Julieta no contestó, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Fue un momento sencillo, pero diferente, sin dramas, sin viejas heridas recordando su peso. Por primera vez en mucho tiempo, el presente parecía suficiente. Lucas, el taller, la risa compartida, eran un pequeño recordatorio de que, después de todo, todavía era posible construir algo hermoso. No perfecto, pero auténtico. Con el tiempo, Julieta y Gabriel comenzaron a abrir pequeños espacios de normalidad en sus vidas. Por sugerencia de una amiga de confianza, inscribieron a Lucas en una actividad semanal en el centro comunitario, un taller de arte para niños. No era solo una forma de entretenerlos, sino una oportunidad para que ellos también se dieran un respiro. Un día, mientras Lucas estaba en su clase, Julieta y Gabriel se sentaron en un café cercano, un lugar sencillo pero acogedor. Por primera vez en meses, se dieron cuenta de que podían hablar de algo que no fuera el pasado, ni las heridas, ni los arrepentimientos. Hablaron del cuadro que Lucas pintó la semana anterior, de una película que querían ver, de la idea de remodelar el jardín. Era una conversación ligera, pero la liviandad de ese momento significaba más de lo que cualquiera de los dos podía poner en palabras. Cuando recogieron a Lucas, él salió corriendo hacia ellos con las manos manchadas de pintura y una hoja llena de colores vivos. «¡Miren lo que hice!», exclamó, mostrando con orgullo su creación. Gabriel sonrió y dijo, «Es el mejor cuadro que he visto». Julieta, con una ternura renovada, acarició la cabeza de su hijo y miró a Gabriel. En ese instante, entre risas infantiles y colores vibrantes, entendieron que estaban construyendo algo nuevo. No solo un hogar, sino una vida. Pasaron varias tardes trabajando juntos,
Mientras Julieta se encargaba de las flores, Gabriel instalaba el columpio bajo un árbol que apenas comenzaba a recuperar sus hojas. Lucas, mientras tanto, iba de un lado a otro con su pequeño cubo de plástico, ayudando a regar las plantas. La escena era sencilla, pero significativa. Era un reflejo de lo que habían logrado: crear un espacio seguro, cálido, donde podían respirar sin el peso constante del pasado. Una noche, después de que Lucas se durmió, Julieta y Gabriel salieron al jardín para ver cómo había quedado. Sentados en una manta extendida en el césped, miraron las estrellas en silencio. Gabriel rompió el silencio primero. «Es un buen lugar», dijo, refiriéndose tanto al jardín como a lo que habían construido como familia. Julieta apoyó la cabeza en su hombro y respondió: «Lo es». Pasaron los años, y aunque las heridas nunca desaparecieron por completo, aprendieron a vivir con ellas. Lucas creció rodeado de amor, con la risa de Gabriel y la ternura de Julieta siempre presentes. En su hogar no había grandes lujos ni promesas de perfección, pero sí una honestidad profunda y una voluntad compartida de seguir adelante. Gabriel finalmente entregó a Lucas la caja con las cartas que había escrito para él. Lo hizo un día soleado, en el mismo taller donde tantas veces habían trabajado juntos. «Esto es para cuando seas más grande», le dijo. Lucas, con sus ya 10 años, tomó la caja con la seriedad de quien recibe un tesoro. Julieta observó la escena desde la puerta, sintiendo cómo el peso de todo lo vivido comenzaba a diluirse en algo más ligero. La vida que habían construido ya no estaba definida por el dolor o el pasado, sino por el amor y la posibilidad de algo mejor. Esa noche, Julieta y Gabriel cenaron bajo el cielo estrellado, como solían hacer en los días tranquilos. Lucas estaba dentro, leyendo uno de sus libros favoritos. Ambos se tomaron de la mano, en silencio. No era necesario decir nada más. No había finales perfectos, pero este era suficiente. Habían logrado no solo mantenerse en pie, sino avanzar paso a paso hacia una vida auténtica. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Hasta la próxima.